En estos momentos ya toma su posición para exponer ante la representación nacional el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Muy complacido de poder tratar sobre todo una importante circunstancia de interiorizar lo que viene haciendo el Poder Ejecutivo respecto a un hecho muy concreto. Y lamentablemente este hecho concreto tiene mucho que ver con una circunstancia de grave corrupción. Hace un par de semanas atrás, en este mismo hemiciclo y en este portón principal, estuvo el señor César Inostroza, acompañado de abogados y asistentes, apegado al marco constitucional, al procedimiento preestablecido y al debido proceso que le proponía a este Parlamento, pero un Parlamento prevenido de un orden constitucional y un reglamento. Y obviamente entendíamos sanamente que el abogado en formación, vocal supremo, juez supremo, se estaba sometiendo de una manera razonada y comprometida a que se esclarezcan los hechos. Sin embargo, una errada decisión obviamente ha puesto en tela de juicio no solamente el sistema de justicia, sino también el sistema político de nuestro país. Y decía yo que lamento que un hecho tan lamentable nos convoque cuando hay una agenda más que importante por construir, por avanzar en escenarios de consenso por el bienestar de nuestro país. Ratificar el compromiso de un apego al orden constitucional, al respeto y fortalecimiento de nuestras instituciones, y hacemos eco que cualesquiera que sea la condición de ciudadano tiene que estar sometido a un debido proceso y a un respeto a sus derechos, que así el actuar de este Parlamento en la diversidad de casuística que ha venido investigando y también de contraparte del Poder Ejecutivo en lo que le corresponda asumir. Estos hechos se originan, como ustedes perfectamente lo recuerdan, en el Callao a impulso de dos fiscales. Y con el perdón de la expresión, no todo está podrido en nuestro sistema de justicia. Hay gente que hay que rescatarla, recuperarla, revalorizarla, reposicionarla y que debe dignificar nuestra administración de justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Y en este caso, dos fiscales provinciales, en el llamado caso de los cuellos blancos, identificaron, por un hecho anecdótico quizás en su fase inicial, una grave corrupción sistematizada en el país. Y yo recuerdo la expresión en una sesión que me invitaron en la Comisión de Constitución, muy pertinente, del congresista Belescano, quien decía, ¿no? Nosotros como Parlamento reaccionamos al impulso, a la demanda que nos hace la ciudadanía y proponemos las leyes más severas, más drásticas, elevamos las penas, sin beneficios penitenciarios, pero fallamos, porque demanda la sociedad, reacciona el Parlamento y fallamos porque no nos dimos cuenta que todo pasaba por quien decide justicia, que eran los jueces. Y esta grave crisis de los cuellos blancos del Callao nos pusieron de manifiesto algo que ya era una voz popular, y sin embargo no supimos reaccionar y actuar oportunamente. Y qué oportunidad, porque este hecho emblemático de Inostroza tiene que llevarnos a arribar conclusiones generales de lo que se tiene que hacer con el sistema de justicia de manera integral en nuestro país. Me decía un ilustre magistrado supremo, ¿quién no conocía a Inostroza cuando estaba laborando en la Corte Superior del Callao? Y si desde aquel entonces se lo conocía, ¿por qué no actuaron? ¿O por qué no actuamos? ¿O por qué hemos llegado a estas dimensiones de corrupción tan considerables para que recién podamos reaccionar? Creo que también esta es una preciosa oportunidad donde se nos da el argumento necesario, prudente y oportuno para también dar respuestas a nuestro país y a nuestra ciudadanía. Es necesario hacer una precisión, si cabe didáctica, porque en estas últimas horas obviamente se ha puesto en tela de juicio Ministerio Público, Ejecutivo o Parlamento. ¿Quién es responsable de esta abrupta salida? Se detiene a todos, menos a Inostroza. Y a Inostroza no se lo detiene, porque él, en la calidad de juez supremo, tiene la prerrogativa constitucional del antejuicio, del desafuero. Y en tanto y en cuanto no se le levante ese fuero o ese privilegio, esa prerrogativa, no podría ser llevado a proceso.
En ese contexto cronológico es que quizás la agilidad en los procedimientos no ayudaron. Pero valgan verdades, cuando se publica el día 6 los acuerdos de este pleno en el Diario Oficial del Peruano y cuando se notifica el día 16 al Ministerio Público, es que esta entidad recién puede actuar. No podía hacerlo antes. Y lo digo con mucha particularidad. Si revisamos el artículo 89, inciso J del reglamento del Congreso, sin llegar al 99 o 100 de la Constitución, pueden verificarlo. Tenía que contar con el expedientillo de la acusación constitucional acá en el Congreso para que recién se opere. Y es necesaria esta explicación, porque hasta ese momento solo se contaba con la resolución que determinaba el impedimento de salida del país del 13 de julio. El 13 de julio, impedimento, que fue impugnada pero fue confirmada el 25 de agosto, por 4 meses. ¿Cuándo vencía esto? El 12 de noviembre. Es decir, durante 4 meses el señor Inostroza, de alguna manera, solo gozaba de impedimento de salida del país. Y teníamos que habilitarlo al fiscal supremo, al juez supremo, Hugo Núñez, para que finalmente, como lo han hecho ayer a últimas horas de la noche, puedan finalmente estar determinando su detención preliminar y su mandato de orden de captura nacional como internacional. Se ha estado reclamando y de manera elevada, y lo comprendo, porque también es parte del Ministerio de Justicia, ¿por qué no actuó los procuradores? ¿O por qué no actuaron oportunamente los procuradores? Y esto hay que precisarlo. Los procuradores, desde mi responsabilidad de ministro de Justicia, gozan de plena autonomía funcional, apegado a la Constitución y a las leyes. Nunca hemos dispuesto ni dispondremos alguna medida, una acción, ni siquiera a nivel de sugerencia. Los procuradores, ordinarios, especiales o ad hoc, son totalmente autónomos. Y reitero, su único límite es la Constitución y las leyes. Lo que no significa que pueda hacerse algún nivel de coordinación, porque de acuerdo al esquema actual, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado lo preside el ministro de Estado. Y en ese contexto solo se hacen coordinaciones de índole administrativo, de coordinación, de articulación, mas no de índole funcional. Hecha esta salvedad, también debo indicarles que el procurador, en un proceso penal de las dimensiones que se viene siguiendo a los llamados cuellos blancos del Callao, y en este caso excepcional al juez supremo César Inostroza, solo puede participar en la calidad de actor civil. Así, con esa predicción, calidad de actor civil. Y lo dice textualmente el artículo 98 del Código Procesal Penal. ¿Y para qué participa como actor civil? Para ejercer la acción reparatoria y defender los intereses del Estado. Pero más aún, para constituirse como actor civil, tiene un espacio dentro del procedimiento penal. Y este espacio se da una vez que se haya impulsado la formalización de la investigación preparatoria. Todavía estamos inmersos en la investigación preliminar. Por consiguiente, no está en la circunstancia de poder constituirse como actor civil. Y esto tiene un límite, o sea, un periodo hasta el cual podría constituirse como actor civil. Es hasta antes de culminar la investigación preparatoria. Revisemos nuevamente el artículo 101 del Código Procesal Penal. Hemos estado trabajando diversos escenarios, valgan verdades. Ya el señor Premier ha explicado cómo se viene deslindando, aclarando y sobre todo acudiendo a la toma de decisiones y responsabilidades. Este no es un hecho que puede tomarse como una circunstancia anecdótica. Es una circunstancia que tiene que amerituar una profunda investigación. Porque hagamos memoria, hace algunos años hubo otro que se fugó a Bolivia. ¿Y cuántos más? Entonces, está fallando el sistema, está fallando el marco normativo, están fallando los mecanismos de control, que obviamente esto implica una urgente corrección. Entonces, les indicaba yo que estamos trabajando distintos escenarios. Y el
Una de las primeras medidas que teníamos que tomar y que se ha librado el día de ayer, el día de hoy ya está notificado Interpol en Lyon, Francia, es la alerta roja. Pero esta alerta roja solo podía impulsarse a instancia de que el fiscal le proponga y así resuelva finalmente el juez supremo Hugo Núñez lo que es la detención preliminar. Una vez decretada, finalmente ha operado lo que es la alerta roja. Sin embargo, como también se ha explicado, tenemos información de que César Inostroza ha peticionado ante las autoridades españolas el asilo. Todavía no hay ninguna respuesta, está a nivel de petición. Obviamente, con la alerta roja, que el día de hoy deben estar siendo notificados los 190 estados que son parte, se va a neutralizar la posibilidad de que pueda movilizarse a uno que otro lugar el señor Inostroza. Ahora, en este caso tenemos el dilema. Por un lado, lo que significa la expulsión. Es un gesto de disposición política. Opera fundamentalmente en un principio rector del derecho internacional, que es la reciprocidad. O sea, si tú accedes hoy día, yo accedo mañana. Es muy diferente a la posibilidad obligatoria que nos da un tratado de extradición, que luego lo voy a explicar. Entonces, el día de hoy ha viajado un alto funcionario de Cancillería a nivel de embajador, acompañado también de 2 funcionarios de Policía Judicial del Perú, que deben ya estar rumbo a España, para de una u otra manera interiorizar, articular, gestionar con nuestra contraparte de autoridades y funcionarios españoles para que pueda diligenciarse las peticiones que se han planteado. Pero también tenemos que actuar con mucha objetividad. De acuerdo a la regulación que tiene el derecho de asilo en la Ley 12/2009 del Estado español, si se plantea una petición de asilo u otra petición, tiene que atenderse con el carácter de prioritario el asilo. Quizás una desventaja, pero también entremos a la particularidad. El asilo se le da en esencia del concepto a aquellos que son perseguidos por sus ideas políticas. Y en este caso, y este Parlamento es un testigo de excepción, que todos los actos, hechos y responsabilidades particularizados en el señor César Inostroza son ilícitos de índole penal, que nada en absoluto tiene que ver con argumentos políticos. En consecuencia, esto se nos presenta como una gran oportunidad. Sin embargo, no podemos de una u otra manera soslayar los mecanismos preestablecidos. Es de ineludible atención prioritaria la atención de la demanda de asilo. Ahora, hemos revisado antecedentes también en la posibilidad de que haya una expulsión. Se ha dado, no es muy general, pero se ha dado por parte de las autoridades españolas. Tenemos muy buena relación. Tenemos un embajador acreditado ante este gobierno muy dúctil, muy proactivo y muy bien comunicado con las autoridades locales del gobierno de España, que esperamos que nos sirvan de insumo básico en la cual se pueda facilitar este requerimiento de lo que es la expulsión. Pero nos queda un tercer escenario. Nosotros tenemos un tratado de extradición suscrito con el gobierno español en 1989. Casi semanalmente en el Consejo de Ministros suscribimos extradiciones tanto activas como pasivas, lo que demuestra la fluidez del intercambio que hay entre ambos gobiernos. Sin embargo, también debo ser claro, este es un procedimiento bastante dilatado. Opera la detención decretada por las autoridades peruanas, el gobierno español la hace suya y nos otorga un plazo de 80 días. En 80 días tenemos tanto las autoridades del Ministerio Público como del Poder Judicial armar el expedientillo de extradición y dentro de ese mismo plazo de 80 días hacer todo el conducto diplomático. Pasa por Cancillería, pasa por el Ministerio de Justicia, es aprobado por el Consejo de Ministros, se emite la resolución suprema y recién a partir de ello se traslada la petición al gobierno español. Es un plazo de 80 días. Yo debo dar por descontado que las autoridades jurisdiccionales peruanas ya vienen abordando el requerimiento de estructurar y armar de mejor manera este expediente argumentativo para facilitar en una posibilidad cierta que se puede dar lo que es el planteamiento de la extradición.
algunas acciones, porque hubo una pregunta muy concreta por la cual se nos ha convocado, ¿no? ¿Qué acciones ha dispuesto el Poder Ejecutivo respecto a este caso en concreto? Las primeras denuncias salieron en horas de la tarde de ayer y se ha corroborado que él arribó al aeropuerto de Barajas a la 1:43 de la tarde del día de ayer. La vía Ámsterdam-París. Sin embargo, ¿qué ha hecho nuestro gobierno en estas 24 horas? Lo primero es gestionar ante el Ministerio Público que se varíe el impedimento de salida del país por lo que es más contundente, lo que significa una detención preliminar que, como reitero, justamente anoche ha sido concedida. Y esto, ipso facto, ha posibilitado de que se pueda aperturar la llamada alerta roja, ¿no? Lo segundo, se ha dispuesto ya, ordenando las ideas, de que 3 funcionarios estén en España a la espera de que Interpol Francia pueda notificar al gobierno español y tengamos la argumentación inmediata para poder facilitar lo que es la expulsión. Lo tercero, ya hemos sugerido, estamos a ese nivel todavía, al Ministerio Público, Poder Judicial, de que vayan preparando el expedientillo para lo que es la extradición. Son 3 escenarios ajenos unos a otros, pero muy concretos, que venimos desde el Ministerio de Justicia dándole soporte argumentativo desde el ángulo legal y procesal para que finalmente puedan concretizarse. Ahora sí, creo que es oportunidad también de compartir con ustedes algunas aristas que me parecen sumamente pertinentes. En estos momentos la investigación es preliminar ante el Poder Judicial. Tiene, para que tenga mayor impacto y efecto, que convertirse prontamente en una investigación preparatoria. Ustedes saben perfectamente que una investigación preliminar solo da un plazo de 10 días como máximo de una detención. Una extradición, los plazos son más prolongados por la sustentación y argumentación que tiene que trasladarse al otro gobierno, y es más, tenemos un plazo de 80 días, y ya debo dar por descontado que las autoridades judiciales vienen elaborando los expedientes. Entonces, hay que hacer la conversión de investigación preliminar a investigación preparatoria. Lo segundo, se lo ha dicho el día de ayer en la voz del canciller y es necesario reiterarlo el día de hoy, el pasaporte diplomático el día 9 ha sido ya cancelado. ¿Cómo salió del país? A través del pasaporte ordinario. Inclusive se tiene identificado el número del pasaporte y efectivamente ha sido ello. Y lo tercero y último. Lo único que tenía como una disposición limitativa el investigado César Inostroza era impedimento de salida de país. No tenía ningún mandato de detención. Este solo se ha librado el día de ayer. Señor presidente, señores parlamentarios, hemos hecho una descripción genérica con algunos conceptos de decisiones muy puntuales que se ha venido tomando como Gobierno y como Ministerio de Justicia, pero decimos desde una perspectiva política, ante un problema, una gran oportunidad. Fallamos todos. El Poder Ejecutivo ha hecho una mea culpa y finalmente ha hecho suya la renuncia del ministro del Interior. No podemos soslayar, aquí en el Parlamento también ha habido algún nivel de debilidades. También lo ha habido el Ministerio Público, también el Poder Judicial. Pero no estamos en la disyuntiva de podernos enrostar mutuamente responsabilidades, sino que creo que esta es una oportunidad para construir mejores respuestas, mejores alternativas y un mejor marco normativo que nos dé inmediatez e idoneidad y oportunidad en nuestra capacidad resolutiva, que en estos momentos no la tenemos. Hay mucho por avanzar, hay mucho por construir, pero el país en estos momentos, más que concertación, nos reclama madurez y responsabilidad política, y estamos con la mejor predisposición democrática de compartir ante el Pleno del Congreso las inquietudes que ustedes responsablemente tengan a bien proponernos. Gracias, presidente. La Presidencia y la Mesa Directiva agradecen las exposiciones del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro la intervención del Ministro de Justicia, Vicente Ceballos, quien durante aproximadamente 15 minutos ha dado a conocer el trabajo y las acciones que ha tomado su cartera ante la fuga del juez suspendido César Inostroza. Se va a esperar de que tanto el Premier
como el ministro abandonen la sala para retomar la sesión del Pleno. Esta es la información que queríamos compartir desde el hemiciclo principal del Congreso de la República, donde justamente estamos observando al jefe del gabinete ministerial conversando con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Del mismo modo lo hace el ministro de Justicia Vicente Ceballos, quien se despide de algunos de los parlamentarios en estos momentos. De esta manera nosotros retornamos a estudios para luego regresar para poder escuchar el debate por parte de la representación nacional acá en el Congreso de la República. Adelante, estudio.